Buenos días, espero se encuentren bien. De parte del Observatorio Venezolano de Prisiones, le damos la bienvenida a la presentación de nuestro informe anual. Daremos unos minutos para poder comenzar con la presentación y así dar tiempo a que se conecte el resto de los participantes. Muchísimas gracias.
Buenos días. Primero que nada, agradecidos de parte del equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones por acompañarnos el día de hoy en la presentación del informe anual 2023 a 13 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Degradación, desprecio y abandono, características del sistema penitenciario venezolano. Este título es en el marco de que justamente un día de hoy, 26 de julio de 2011, fue creado el Ministerio en Asuntos Penitenciarios. Es entonces como este informe representa un reflejo del trabajo que ha realizado el propio ministerio y donde además vemos cómo se sostiene pues lo que ha reflejado, lo que ha documentado el Observatorio Venezolano de Prisiones por años, que es una continua y sostenida vulneración a los derechos humanos de la población reclusa. De manera que agradecemos de antemano a todos aquellos colaboradores, al equipo de trabajo de OVP, a las víctimas, a los familiares, a las personas en prisión, a los académicos, a las personas defensoras de derechos humanos, a los periodistas y en general a cada una de las personas que han puesto su granito de arena y que han permitido mantener nuestro compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Pese al hermetismo de información y a los diferentes obstáculos que la sociedad civil ha tenido para llevar a cabo la documentación en el marco de esta materia. En este sentido, desde el año 2002 hemos mantenido este compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela, y es importante recordar en el marco de lo dicho anteriormente que el delito cometido o presuntamente cometido por una persona va a ser o va a estar a cargo del sistema de justicia, quien es el organismo, quien es la institución que se encargará de esa sanción. Y desde nuestra organización no estamos hablando de delitos, estamos hablando de derechos humanos que nos corresponden a todos por el simple hecho de serlo. Es la garantía de la vida e integridad personal y por ende de las condiciones de reclusión que son compatibles a la dignidad humana, situación que no se pierde por la situación de encierro. De manera que, sin más que agregar, pues estamos agradecidos por su presencia en la presentación de este informe anual y para dar una mayor explicación del contenido de dicho informe, los dejo con el director general y fundador de nuestra organización, el doctor Humberto Prado. Gracias, muy amable por la introducción, Selena, y felicito nuevamente al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones por todo lo que fue la investigación para realizar el presente trabajo. Igualmente agradecemos la presencia de los medios de comunicación, de amigos y familiares que siempre acompañan estas presentaciones. Y muchas veces se preguntarán, pero el observatorio en el momento en el que estamos viviendo va a lanzar un informe anual. Bueno, es que la fecha precisamente lo exige de esa manera porque un día como hoy, como lo dijo anteriormente Selena, fue la creación del Ministerio Penitenciario. Y este ministerio, yo creo que una de las cosas que en lo que tiene que ver con todo el trabajo que se ha realizado durante más de 25 años y toda la trayectoria de muchas personas que han trabajado acompañándonos con las diferentes investigaciones que hemos presentado y la experiencia durante mucho tiempo en la materia como tal, nos lleva a nosotros simplemente siempre a preguntarnos. Bueno, nosotros reclamábamos muchas veces de que el Ministerio de Justicia, como anteriormente
estaba adscrita la dirección de prisiones, que era una dirección de línea, no era ni siquiera una dirección general, y tenía esa dirección de línea dos divisiones. La división de tratamiento no institucional, que se encargaba precisamente del programa de las medidas alternativas de cumplimiento de pena, como el destacamento de trabajo, régimen abierto, libertad condicional, incluso la tramitación de los indultos presidenciales. Y la otra era el tratamiento institucional, que tiene que ver con todos los profesionales en los cuales tiene que ver la atención integral de la persona privada de libertad. Psicólogos, trabajadores sociales, abogados, coordinadores de deporte, coordinadores de cultura, abogados, todo ese personal técnico precisamente que brinda ese servicio a las personas privadas de libertad. Y siempre criticábamos de que la dirección de prisiones no tenía ni autonomía funcional, ni financiera, ni jurídica. Y eran muchas limitaciones porque siempre que por lo menos un director se quejaba de que se fundía un bombillo del área perimétrica de un penal, tenía que pedírselo a la directora de prisiones o al director de prisiones, el director de prisiones al director general, el director general al viceministro, y el viceministro presentó una cuenta al ministro. Entonces, mientras duraba todo ese trámite, ya por lo menos se conseguía la herramienta necesaria para reparar el problema por la colaboración de un gobernador, de un alcalde o de un empresario de la zona. Entonces, transcurren así eh, un tiempo muy importante hasta el año 2012, el año 2011. Desde 1999 hasta el año 2011, cuando hubo un problema en el rodeo y crean el Ministerio Penitenciario. Y entonces celebramos mucho la creación del ministerio porque nos preguntamos, bueno, ahora van a tener autonomía financiera, jurídica y administrativa, de manera de que por lo menos se puedan dar todo, se puedan desarrollar toda una serie de programas que contribuyan a la reinserción social de las personas privadas de libertad, tanto a los hombres como mujeres, incluso de las personas adolescentes con responsabilidad penal ante la ley. Y hasta los actuales momentos, hoy, un día como hoy, se están cumpliendo 13 años. Entonces, por eso escogimos este día en especial. Entonces, le voy a pedir a Salma que por favor me vaya pasando las láminas. Bueno, empezamos con este pensamiento de Dostoyevsky, del sepulcro de los vivos, que dice: el hombre, por mucho que haya descendido, exige instintivamente el respeto a su dignidad de hombre. Cada preso sabe muy bien que está preso, pero ni estigma, ni cadena, ni presidio alguno le harán olvidar que es un hombre. Precisa, pues, tratarle humanamente. Un tratamiento humanitario puede levantar al hombre más envilecido. Y yo creo que por lo menos eso es un mensaje muy importante para todas las personas que administran justicia en nuestro país. Bueno, en estos 13 años que tiene el ministerio, han desarrollado se han desarrollado una serie de programas que vamos a constatar el día de hoy que han sido simplemente programas espasmódicos y simplemente choceros, o sea, para tomarse nada más una foto y que las cosas sigan igual con los mismos problemas de siempre. Entonces, crearon el plan Cayapa, el plan Llegó la Chamba, el plan Cambote, el plan de fortalecimiento textil, el plan de humanización penitenciaria, el plan El Combinadito, el plan Desarme Penitenciario, plan de visión libertaria, plan bienestar familiar, plan de nutrición al servicio penitenciario, plan Pasos de Libertad, plan de descongelamiento judicial y después una comisión especial de revolución penitenciaria. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros hasta los actuales momentos? ¿Ese ministerio resolvió el problema del hacinamiento? No, y lo verán más adelante.
¿Resolvió el problema de la corrupción? No, y lo verán más adelante. ¿Resolvió el problema de la violencia? No, y lo verán más adelante. ¿Resolvió el problema de la salud? No, y lo verán más adelante. ¿Resolvió el problema de las edificaciones penitenciarias? No. Simplemente un ente que, como dice la Constitución, que le da por lo menos unas luces en el artículo 272, en su última parte, que establece que el Estado creará un órgano técnico con personal con credenciales universitarias de manera de dirigir esta materia. Y cuando vemos los personajes que por lo menos han estado en estas funciones, vemos que ninguno tiene esa capacidad como tal, ni siquiera al que acaban de nombrar, independientemente que se le da el beneficio de la duda porque está llegando, ¿no? Pero llegó simplemente estrenándose con una huelga de todos los establecimientos penitenciarios, 16 anexos de mujeres y nada más y nada menos de más de 50 centros de detención preventiva, que nosotros le decimos calabozos policiales. Además de ello, desde la creación de este ministerio hasta la presente fecha, han muerto en las cárceles 3.423 personas privadas de libertad. El problema entonces aquí no es el ministerio, el problema aquí no es la cárcel, el problema aquí no son los presos, ni las mujeres privadas de libertad. El problema aquí simplemente es de personas que tienen al frente la responsabilidad de brindar ese servicio para que se cumpla el fin de la pena, que no es otra que la reinserción social de la persona privada de libertad. Pase la lámina. Como veremos aquí, la población en Venezuela existen 52 cárceles, 35 destinados para la población masculina, una sola cárcel de mujeres y 16 anexos. Carente de muchos servicios que deben tener, por lo menos para brindar una atención humana. Sin embargo, en el año 2023 solo se encuentran operativos de estas 52 cárceles, 35 centros. Y más adelante le voy a decir por qué. Y simplemente porque se han dado la tarea de cerrar cárceles bajo el argumento de un motín, de planes, de que se encuentra muy deteriorado, o simplemente de que inauguran otro y entonces cierran el establecimiento viejo. La capacidad instalada que hay en los actuales momentos es de 26.238 y la capacidad real es de 17.000. O sea, nada más hay puesto para 17.000 y hay 26.238. Eso quiere decir que hay un hacinamiento crítico, de riesgo crítico. Adelante. La población reclusa para finales del 2023, o sea, diciembre, es de 29.565 y con un hacinamiento crítico, como lo dije anteriormente. Y si nosotros vemos las barras que tenemos abajo, desde el 2017 al 2023, vemos precisamente la relación de la población reclusa. Ahora, ustedes me dirán a mí, bueno, pero es que habían antes 57.000 presos, con un hacinamiento igualmente de más del 150, del 180%. ¿Y por qué ahora que bajó la población reclusa, quiere decir que hay como una política mejor? ¿Porque ha bajado la población? No, no se engañen con las cifras ni las barras.
es simplemente que precisamente desde la creación de este ministerio, Iris Varela, como ministra, pasó una circular donde no se recibiera a ningún preso de los que venían de, de, de los centros de detención preventiva o de los calabozos policiales. Y eso trajo como consecuencia de que ahora el hacinamiento está en los calabozos policiales, donde las diferentes policías han tenido que improvisar áreas en las partes administrativas para meter a detenidos por X determinado delito, tanto hombres como mujeres. Entonces, el problema se lo trasladó a las diferentes policías, a las policías nacional, a las policías estatales, policías municipales, Guardia Nacional, diferentes autoridades de nuestro país. Y durante ese año se registró por lo menos un descenso poblacional de un 11,90%, pero es precisamente por lo que le estoy diciendo. Mire, anteriormente, quien decía el destino de la persona que era detenida, después que le dictaban una autodetención cuando existía el Código de Enjuiciamiento Criminal o ahora que existe el Código Procesal Penal, que hablan cuando imputan a la persona, es el juez quien dice el destino. Pero ahora no, ahora tienen que pedir permiso y el ministerio es el que tiene que dar el cupo. Y entonces, como no le dan el cupo, se quedan con esa persona privada de libertad en esos calabozos, ocasionándole la mayor vulneración de sus derechos humanos que ustedes ni se imaginan lo que sufren estas personas que ni siquiera ven el sol en un calabozo policial. Pase de la lámina. Y nos dimos a la tarea también de investigar, por lo menos en lo que tiene que ver en 5 continentes, lo que son las poblaciones reclusas y lo que significa en cuanto por cada 100.000 habitantes. Cuando por lo menos tenemos lo que es África, el país es Sudáfrica, la población reclusa es de 157.000 presos y hay por cada 100.000 habitantes, 58 presos. El otro es Asia, y el país es China, que hay 1.690.000 presos y la relación es de 119 presos por cada 100.000 habitantes. En Europa, el país es Rusia, con 433.000 presos y la relación es de 300 presos por cada 100.000 habitantes. En el Medio Oriente, el país es Irak, con 73.715 presos y hay 179 por cada 100.000 habitantes. Pasen. En América del Norte es Estados Unidos con 1.767.200 presos y la relación es de 531 por cada 100.000 habitantes. En Oceanía, en Australia, hay 41.929 presos y hay 157 presos por cada 100.000 habitantes. Pasa. En Brasil, que viene siendo ya de Latinoamérica, en lo que tiene que ver con la región de Latinoamérica, es el mayor país que tiene presos, que son 839.672 y la relación es de 309 presos por cada 100.000 habitantes. El otro es México, con 232.494 presos y hay una relación de 174 presos por cada 100.000 habitantes. El tercero es Argentina con 117.000 presos, 117.810 presos y hay una relación de 254 presos por cada 100.000 habitantes. El cuarto es Colombia con 102.626 presos
y la relación es de 198 por cada 100.000 habitantes. El otro viene siendo Perú con 96.358 presos y la relación es de 282 presos por cada 100.000 habitantes. En el Caribe es Cuba con 90.000 presos y la relación es de 794 presos por cada 100.000 habitantes. El otro es El Salvador con 71.000 presos y la relación es de 1.086 presos por cada 100.000 habitantes. Y Venezuela, que nada más tiene 29.565 presos, la relación es de 104 presos por cada 100.000 habitantes. Pero además de decirle esta barbaridad de lo que tiene que ver con el sistema de justicia, es que son pocos los países, y me atrevería a decir que ninguno tienen un ministerio penitenciario. Venezuela tiene el privilegio de tener un ministerio penitenciario que se encarga de la responsabilidad del adolescente en prisión y de las personas adultas privadas de libertad. Y lamentablemente con esta población, ni siquiera con 13 años de creación, no tenemos por lo menos resuelto los graves problemas que atraviesa y la ignorancia, por no decirlo de otra manera, es que en vez ante el número de presos que nosotros tenemos, porque no hay una política de prevención del delito, lo que hacen es cerrar las cárceles y trasladar el problema a las policías, que no tienen ninguna formación para la atención integral de la persona privada de libertad. El policía está creado para la seguridad ciudadana o para la investigación criminal. Usted le pregunta por lo menos a un comisario del CICPC cuántos presos tienes aquí tú en los actuales momentos. Te va a decir, bueno, hemos tenido que crear espacios en oficina para poder meter los presos que tenemos aquí porque no los reciben en las cárceles. Y resulta que entonces se dan a la tarea de cerrar las cárceles e incomodar de una manera totalmente inhumana a los presos y de tergiversar la función del funcionario policial y crean una grave situación en estos espacios. Entonces, en 13 años, lo vuelvo a decir, lo que han creado es un problema mayor, lamentablemente. Y eso precisamente es por la ignorancia en lo que tiene que ver en la ejecución de políticas penitenciarias. Aquí la situación es que no está estarse tomando una foto con unos presos en una forma de orden cerrado, como que si los presos son militares, que se le tienen que parar firme a un ministro civil o a una ministra civil y que les gusta que el preso se degrade de esa manera, cuando el preso es un sujeto de derecho y, como lo dijo Selena en la introducción de esta presentación, nosotros estamos conscientes de la situación muy bien del sistema penal de nuestro país. Y de lo que nosotros estamos hablando en los actuales momentos es de los derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad. No estamos hablando simplemente, como lo estamos defendiendo los derechos humanos de ellos, de que se le brinde privilegio a una persona que cometió un delito. No, la persona que cometió un delito debe pagar el delito. Pero la política establece de que de que el delito se quede en los tribunales y la persona ingresa precisamente a un centro de reclusión para que por lo menos sea entrevistado para que se le planifique un plan para lo que va a ser su tiempo de reclusión para que apunte a la reinserción de esta persona privada de libertad. Hay un principio que yo siempre les digo a todos ustedes. En la política que hay en los actuales momentos, la persona que ingresa a la prisión, el bueno sale malo y el malo sale peor. Esa es los índices que nosotros tenemos por el porcentaje de la reincidencia que hay en nuestro país. Las cárceles
las calificamos como unas universidades del delito, porque el que ingresó por un delito menor, lamentablemente se prisionalizó, y esa prisionalización lo que fue simplemente un posgrado para salir con más problemas para volver a regresar a la cárcel por un delito mayor. Pasen. Aquí tenemos por lo menos la población reclusa por regiones. Lo que tiene que ver con los llanos, con el sur oriental, con la región oriental, con la región andina, con la región central, con la región centro-occidental, con la región capital, y la población reclusa para el 2023. Y tienen las barras desde el 2017 hasta el 2023 que le muestran a ustedes, por lo menos, lo que tiene que ver con el tiempo de la población en estas regiones como tal. Pase. La población reclusa por género, tenemos que para el año 2023 la población de hombres fue de 27.022 personas privadas de libertad y de mujeres 2.543. Eso simplemente le da a ustedes por lo menos que por cada 10 hombres privados de libertad hay una mujer privada de libertad en las cárceles de Venezuela. Pasen. La población reclusa por situación jurídica. Tenemos que 19.217 están siendo procesados o imputados y 10.348 son penados. Como verán, la barra está invertida cuando tienen que haber mayor número de penados que de procesados. Eso quiere decir que no tenemos una justicia a tiempo, y justicia a destiempo no se puede llamar justicia como tal. Adelante. Y bueno, perdón, y el retardo procesal estuvo por el orden del 65%. Eso lamentablemente, como lo dije anteriormente, el problema no es de la cárcel, el problema no es del preso, el problema es precisamente de lo que tiene que ver el personal que compone el sistema de justicia. No es solamente del Ministerio Penitenciario, es un problema del Poder Judicial, porque es quien dicta la medida para que salga en libertad, o simplemente dicta la medida para que por lo menos sea condenado la persona. Es un problema del Ministerio Público porque los fiscales no llegan a tiempo a las diferentes audiencias. Es un problema de los abogados que defienden, de los abogados públicos que tienen defensa con las personas privadas de libertad, porque tampoco llegan a las audiencias que por lo menos tienen destinadas. Mire, usted habla con un defensor público y le pregunta cuántos presos tiene usted activo y le va a decir 5.000 presos. ¿Cómo una persona puede defender 5.000 presos? ¿O cómo una persona puede defender 500 presos? O sea, cómo preparas tú una defensa? ¿Cómo preparas tú una apelación? ¿Cómo preparas tú una audiencia? Entonces, el problema es multifactorial. Y con todos los planes que le dije anteriormente, en 13 años de creado este ministerio, lamentablemente no hay una persona que tenga por lo menos 3 elementos importantes, fundamentales: que tenga experticia, que tenga capacidad y que tenga gerencia. Y que cuando se siente en una mesa le diga a cada quien lo que tiene que hacer para resolver este problema que avergüenza al país durante mucho tiempo. Adelante. Los problemas, como lo dijimos anteriormente y que están en la lámina de invitación, en estos para el año 2023, y que precisamente a 13 años del Ministerio Penitenciario, las condiciones son inhumanas, hay corrupción, hay grupos vulnerables dentro de las cárceles que no son atendidos con respeto, hay presos políticos dentro de las cárceles de nuestro país que lamentablemente este,
no solamente son maltratados inhumanamente, sino que también les ponen a que paguen por lo menos su permanencia a través de lo que ellos dicen, ustedes saben, una cuestión muy que dicen ellos que no le trae problema. No, es que simplemente le pedimos una colaboración, pero esa colaboración va con una amenaza. Y por último, las violaciones que se cometieron de derechos humanos en las intervenciones de las cárceles que se realizaron el año pasado. Yo creo que ustedes se acuerdan de estas intervenciones como tal, que llamaron mucho la atención y que nosotros por lo menos alertamos del error que se estaba cometiendo para el sistema de justicia de nuestro país. Adelante. El hacinamiento, por lo menos para el 2023, la población, como lo dije anteriormente, es de 29.565, la capacidad real es de 17.088 y el hacinamiento está por el orden de 173,1%. Eso quiere decir un riesgo crítico en nuestro país. Y que el 76% de la población reclusa se encuentra en 14 cárceles con una capacidad instalada de 11.962. 22.434 la población de las cárceles, es de la población de las cárceles más hacinadas. El resto, que son 7.131, está en las demás cárceles. Estos 14 centros presentan un hacinamiento de riesgo crítico del 187,54%. Adelante. De las cárceles que han desalojado, fíjense ustedes, desde el 2002 hasta el 2023, desalojaron el internado judicial de Lunquito, que estaba en Caracas. Desalojaron La Planta, que es la Casa de Reeducación y Trabajo Artesanal. Desalojaron Sabaneta, que es en Maracaibo. Desalojaron la Penitenciaría General de Venezuela. Desalojaron el internado judicial de San Juan de los Morros. Desalojaron el internado judicial de Apure. Desalojaron el internado judicial Rodeo 1, por lo menos para el 2023 estaba desalojado. Desalojaron el anexo de la comunidad, el anexo femenino de la comunidad de Coro. Desalojaron el centro penitenciario de Los Llanos, que es el Cepella. Desalojaron el centro penitenciario metropolitano Yare 1, que estaba desalojado por lo menos en el 2023. Ahora es que por lo menos están trasladando presos. Desalojaron el centro penitenciario de Araguas Tocorón. Desalojaron la cárcel de Tocuyito, desalojaron la cárcel de Puente Ayala, desalojaron la cárcel de La Pica, desalojaron la cárcel de Ciudad Bolívar, desalojaron la cárcel de Trujillo, que simplemente el ministro Ceballos dijo que simplemente iba a ser cerrada esa cárcel y que iba a ser convertida en la Universidad de la Seguridad. Desalojaron el internado judicial de Yaracuy, que le dicen la cuarta en San Felipe. Entonces, cuando ustedes se ponen a ver, si tenemos un grave problema precisamente de espacios para las personas privadas de libertad, ¿cómo a ti se te va a ocurrir cerrar 17 cárceles? Y cerrates desde septiembre hasta noviembre, cerrates 7 cárceles, como lo dije por lo menos anteriormente, Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vistahermosa, Trujillo y la de Yaracuy. Entonces, ¿cuál fue el argumento que dieron? No, era para desarticular los paranatos en Venezuela. Para desarticular los paranatos en Venezuela. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando, por lo menos
intervinieron Tocorón, que dijeron que se movilizaron 11.000 funcionarios y agentes militares para tomar esa cárcel. Y cuando llegaron, resulta que ya el niño Guerrero y su banda tenía una semana que se había ido de ese penal, porque lo decían los propios presos y los propios familiares. Entonces nosotros decimos simplemente que estas intervenciones todas fueron acordadas con el gobierno, porque ¿dónde están los planes? ¿Dónde tienen a los planes? Hasta la presente fecha, yo creo que ningún medio de comunicación, y a lo mejor, no sé, pero me pueden corregir, y si estoy equivocado pido disculpas, pero nosotros no hemos visto por lo menos un traslado a los tribunales para procesar por lo menos al plan de Tocuyito, al circuito judicial de Carabobo. Yo no lo he visto. Ningún medio lo ha recogido. No hemos visto ningún traslado de los demás planes, de los otros penales, por lo menos procesados por toda la cantidad de delitos que cometieron en las cárceles y de las extorsiones, por lo menos a la sociedad. No hemos visto absolutamente nada. Lo que hemos visto es simplemente un silencio oculto por parte del Estado, del Ministerio Penitenciario, del Ministerio Público y del Poder Judicial. Ellos están como los tres monitos. Uno no ve, el otro no habla y el otro no oye. Entonces esto por lo menos cae mal, muy mal. Pero hay que decirlo. Y además de eso, la situación que viven por por la, por la ceguera de estar cerrando establecimientos, y más bien, si hay una banda dentro de una cárcel, bueno, intervienes, saca la banda, pero por lo menos no incomodas a tres partes aquí. Primero, que no vas a alejar al preso de su núcleo familiar y no vas a alejar al familiar del preso. ¿Usted se imagina una madre o una hermana o un hermano viajando desde Ciudad Bolívar, por lo menos, hasta el estado Miranda en el Rodeo para visitar a un ser querido? ¿Usted sabe cuánto le cuesta eso? ¿Usted sabe que una madre, por lo menos, o una esposa, no se pueden desprender de las funciones que tienen porque no tienen quien se las haga? Entonces, no ven absolutamente nada del daño que por lo menos ocasiona y que simplemente no les interesa, porque para ellos el preso no es persona. Y resulta que el preso es un sujeto de derecho. Y en nuestro país, lamentablemente, a ellos les sabe, se meten en el bolsillo lo que son las responsabilidades. Y por eso están tan mal a nivel internacional en todos los sistemas, que simplemente damos vergüenza en materia, por lo menos penitenciaria, además de otras cosas. Pase. El aumento del hacinamiento, los traslados masivos, los índices por lo menos existentes siendo 5 cárceles más afectadas. Ustedes se imaginan de estas 7 cárceles, por lo menos que yo le dije anteriormente, que fueron desalojadas, cerradas y que para refactarlas, pero no vemos todavía hasta la presente fecha que estoy hablando con ustedes, ninguna, por lo menos, reinaugurada o simplemente puesta en funcionamiento nuevamente. Ustedes se imaginan 8.200 presos que fueron trasladados a otras cárceles que estaban hacinadas, el problema que trajeron: problema de más hacinamiento, problema de más insalubridad, problema de falta de personal, porque si tú le metes a un penal que ya tenía 1.000 presos con un hacinamiento de más del 200% y le metes 500 presos, imagínate tú si no tienes que aumentar también el número de funcionarios para precisamente que se cumplan lo que son los servicios de las cárceles como tal. No, prefirieron simplemente cerrarlo. Ustedes se imaginan el retardo procesal que crearon aún más con este tipo de situaciones, porque alejaron al preso de su juez natural. Y es así como por lo menos podemos ver, mire, el internado judicial del Rodeo 3
recibió a 533 presos y la población de 1.500 subió a 2.042 y de 353% que había de hacinamiento subió a 453, 77%. Entonces, el problema, ¿quién lo crea? El problema no lo crea el preso. El problema lo crean precisamente son la falta de autoridad que hay, la falta de un juez de ejecución que le diga, usted no me traslada a mi preso. Y si usted me traslada a mi preso, entonces yo dicto una medida para que usted por lo menos sea detenido. No la hay, lamentablemente. Y cuando ustedes ven todos los componentes del sistema de justicia, bueno, tenemos el sistema penitenciario, bueno, tiene un ministerio. Ah, tenemos el Ministerio Público. Ah, bueno, tiene los fiscales de derechos fundamentales que vigilan precisamente que los funcionarios por lo menos no les falten el respeto a las personas privadas de libertad. Ah, tenemos también la figura del juez de ejecución que debe vigilar el régimen penitenciario, pero lamentablemente el juez prefiere estar oliendo a vetiver que estar oliendo a preso. Y resulta que la creación de la figura del juez de ejecución se creó precisamente para que el juez esté oliendo a preso, esté metido dentro del penal, para que vea cómo comen los presos, cómo tratan a los presos, cómo se pasa la lista y número del preso, cómo es trasladado el preso del penal a los tribunales, cómo es la visita, para que por lo menos no desnuden a las mujeres, no toquen a las mujeres, no hagan requisa de tocamiento con las mujeres. Bueno, ahí no existen los jueces de ejecución. Entonces, el problema, vuelvo a decirlo, no son ni los presos ni las cárceles. El problema es el personal que compone el sistema de justicia de nuestro país, que lamentablemente hasta los actuales momentos no han demostrado que están por lo menos a la altura del compromiso que tienen en nuestro país, teniendo por lo menos herramientas que no se tenía anteriormente, porque anteriormente no teníamos un sistema acusatorio, teníamos un sistema inquisitivo con el Código de Enjuiciamiento Criminal. Anteriormente no teníamos un ministerio penitenciario, teníamos una dirección de prisiones. Entonces, el argumento es que hace falta más cosas, ¿no? El argumento es la falta de capacidad, gerencia y experticia en esto. Y eso lo sufren, lamentablemente, no solamente los presos, sino también los familiares. Entonces, hasta aquí dejo la primera parte de mi intervención y bueno, de aquí en adelante le toca a Selena. Adelante, muchas gracias. Buenas, muchas gracias por la intervención y bueno, en general, específicamente otro de los problemas o las denuncias en temas de alimentación, pues es un tema recurrente en las cárceles venezolanas. La calidad de la comida suministrada, el bajo aporte proteico, las horas de diferencia entre la entrega de cualquier comida y todo este contexto realmente que incumple el derecho a la alimentación de las personas privadas de libertad pues hace que sea prácticamente imposible que se cumpla con la ingesta calórica establecida por la Organización Mundial de la Salud, que es de 2.000 a 2.500 calorías por día para hombres y de 1.500 a 2.000 calorías para mujeres. Entonces, en las cárceles de Venezuela se pasa hambre. En las cárceles hay hambre y esta solo se aliviana para aquellos que cuentan con apoyo de sus familiares quienes ingresan alimentos crudos o preparados según los admita en el recinto. Entre tanto, la escasez de alimentos ha creado además un negocio que se asocia directamente a actos de corrupción carcelaria. El suministro de una arepa o en general un plato de comida sí o sí tiene un precio dentro de un recinto carcelario en Venezuela. Aunado a lo anterior, en el año 2023 nos llamó con peculiar atención que se aumentaron pues el registro de denuncias asociadas a que presuntamente directores y directoras de recintos carcelarios eran denunciadas por actos de corrupción donde se exigía una cantidad específica de dinero a cambio de comida. En este mismo orden de ideas, vemos cómo el acceso al agua es crítico en la mayoría de las cárceles de Venezuela.
se presenta la situación donde se acumula el agua en envases plásticos y es la única forma de acceder al vital líquido, ya que pues esta es surtida en horarios restringidos y que no se cuenta entonces con un servicio directo de agua potable. Agua que además es utilizada para esta agua almacenada es utilizada para diferentes fines, bien sea consumo, el higiene y aseo personal, lavado de ropas, lavado de alimentos. En general, tienen que usar esta agua almacenada en envases plásticos para diferentes fines. La potabilidad de la misma no es garantizada, no es apta incluso para el consumo humano. Adelante con la presentación. Ello indudablemente ha tenido un impacto, una repercusión significativa en lo que respecta a la situación de salud dentro de las cárceles y que ha afectado indudablemente a la población reclusa venezolana. Como lo hemos denunciado con anterioridad, en el transcurso del año 2023 se han documentado continuas violaciones al derecho a la salud, entre las cuales de manera general podemos afirmar el incumplimiento de la atención médica en todas sus etapas, desde la prevención, el diagnóstico, el control y el tratamiento de enfermedades. Así como vemos que las condiciones en las que se encuentran los centros de reclusión los convierten en espacios propicios para la propagación de enfermedades. Entonces, esto hace que se verifique o que se evidencie el incumplimiento del Estado venezolano en lo que respecta a la posición de garante de la vida e integridad personal de los reclusos, ya que al no garantizar el derecho a la salud o el derecho a la alimentación, pues genera situaciones de alto riesgo que comprometen incluso la vida de las personas privadas de libertad. Ahora bien, en este punto de la situación salud, específicamente, sería bueno recordar en marco del año 2023, que la población trasladada post intervenciones carcelarias no contó con chequeos médicos previos, no contó con una documentación de expedientes médicos y control de enfermedades de cada uno de los reclusos trasladados. Esto en general como para tener un historial de la situación médica de cada persona privada de libertad, lo cual es prácticamente inexistente dentro de las cárceles venezolanas. Imagínense, si se considera entonces que algunos traslados superaban las 8 horas y que por ende, pues esos traslados pudieran repercutir en la salud de un recluso, que tuviese problemas en general de salud, esto pudo pues agravar la situación que padecían y que indudablemente se materializó incluso con la pérdida de vida de un caso que registramos en el 2023. Fue como dos reclusos que fueron trasladados desde el internado judicial de Bolívar, Vista Hermosa, a Uribana, perdieron la vida porque se encontraban en situaciones graves de salud y pues ante la negligencia médica y ante la falta de atención en general del Estado, no pudieron pues seguir, no se les brindó la protección necesaria. Además, es importante recordar que en las cárceles debe existir un médico de turno que atienda las emergencias de la población reclusa y eso no existe en Venezuela. Lo que se documenta es personal de enfermería que se encarga en la medida de las posibilidades de cumplir con esta labor, pero como es personal de enfermería, no cuenta con la competencia necesaria y mucho menos con los insumos necesarios para atender o para poder cumplir o dar garantía al derecho a la salud dentro de las cárceles. Entonces, imaginemos una población reclusa de 2.300 personas privadas de libertad, donde solamente se cuenta aproximadamente con 3 enfermeros por turno. Esto sería, pues, humanamente imposible cumplir con a cabalidad o hablar de que se está garantizando un derecho a la salud con una situación así como la descrita anteriormente. Pese a lo anterior, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se ha encargado de desarrollar jornadas que fungen como pañitos de agua tibia para aliviar esta problemática carcelaria.
Para 2.565 personas privadas de libertad registradas en el año 2023, el ministerio llevó a cabo, de acuerdo a información de su página web, 19 jornadas médico-integrales, seguido de solamente 2 jornadas ginecológicas y 9 odontológicas. Entonces, conforme a esta información, podemos observar que las jornadas además no se extienden a más de 2 días y son brindadas sin una frecuencia, sin una continuidad que permita una evaluación óptima de la salud de las personas privadas de libertad. Por lo que, de alguna manera, esto a simple vista resulta de gran dificultad que se hable de una garantía del servicio a la salud, del acceso a la salud dentro de las cárceles. Entonces, el resultado de esta vulneración se ha traído como principal consecuencia, tal como lo hemos advertido desde el año 2017, que se aumente o que se presente como principal causa de muerte los fallecimientos asociados a condiciones de salud en los recintos carcelarios de Venezuela. En el año 2023, específicamente, reportamos 31 fallecidos por condiciones de salud. Mayormente, estas causas se asocian a infecciones respiratorias como la tuberculosis y también a casos de desnutrición. Es importante mencionar que si bien se presentan otras enfermedades comunes como las cardiovasculares, las de la piel, las gastrointestinales, y el aumento progresivo también de los trastornos asociados a la salud mental, de los cuales hablaremos un poco más adelante. La mayoría de las cárceles o la mayoría de las minutas o de los registros documentados por la organización nos llama la atención que pues se registra o que se evidencia como causa de muerte usualmente es la tuberculosis. Es decir, ante el diagnóstico previo, ante la atención médica necesaria, usualmente lo que ponen en las minutas es la tuberculosis, aun cuando hay mayores causas, pero esta falta de evaluación continua, pues hace que la tuberculosis sea la responsable del fallecimiento dentro de las cárceles, ¿no? Y además de esto, vemos cómo pues, los fallecidos por condiciones de salud dentro de los recintos carcelarios representan el 51% de la totalidad de las muertes. Adelante con la lámina. Ajá, esa. No, anterior, la anterior. Ajá. De manera que en 9 estados del país registramos fallecidos por salud, siendo Lara el principal o el que tiene mayor registros de fallecidos por salud, que fueron en total 15 personas privadas de libertad, seguido de Carabobo con 7 personas privadas de libertad fallecidas, y en Aragua 2 y seguido de Táchira 2 también. Del total de fallecidos, 94% de los fallecidos por salud se registraron entonces en el estado Lara. Aunado a lo anterior, tenemos la situación, pues, que se refleja en la medida muy parecida en lo que son los calabozos policiales o, como deberían llamarse, centros de detención preventiva, pero realmente, pues, ante esta situación, perdieron la naturaleza, la finalidad la finalidad de albergar personas privadas de libertad por un tiempo determinado, porque se han convertido realmente en cárceles paralelas y los problemas se han trasladado a estos centros de reclusión. Vemos entonces cómo durante el año 2023 se registraron 25 fallecidos por condición salud en los diferentes calabozos policiales del país. Específicamente, en el año 2023, las muertes por salud en los calabozos policiales representaron el 69.44%. Como les comentaba anteriormente, aprovecho la oportunidad para hablar de lo que es el tema de la salud mental dentro de los recintos carcelarios. ¿Por qué? Porque las propias condiciones del entorno carcelario en general generan graves impactos emocionales en la vida de las personas de libertad, personas privadas de libertad. Entonces, la atención integral
y el resguardo del derecho a la salud mental es necesario y trae consigo impactos positivos en el fin último de la pena, que es la reinserción social. Sin embargo, nos preocupa cómo esta desatención o como esta mirada omisiva por parte del Estado ha traído un aumento de la tasa de suicidios dentro de los centros de reclusión de Venezuela, específicamente en los calabozos policiales, donde hemos registrado que en el 2023 se acentuó críticamente esta situación. Del total de 36 fallecidos en los calabozos policiales, 9, es decir, el 25%, se asocian a presuntamente a suicidios. Ante esto, como dije anteriormente, la respuesta del Estado no ha sido una atención directa o el cumplimiento de esta posición de garante en el sentido del resguardo a la vida e integridad personal, sino que por el contrario, han intentado, como lo mencionaba anteriormente el director de la organización, Humberto Prado, pues utilizar una fachada para demostrar algo, unas fotos, unas actividades que realmente no resuelven el problema de fondo. Entonces, documentamos como en la propia página del Ministerio de Asuntos Penitenciarios se han dedicado a la realización de jornadas. La siguiente página, por favor. A la realización de jornadas. Jornadas que, como les digo, no resuelven el problema de fondo. Jornadas que, de acuerdo a lo publicado en la página, para un total de 29.565 personas privadas de libertad, se llevaron a cabo solo 19 jornadas de salud. Además, se llevaron 15 jornadas jurídicas, 12 dirigidas a hombres privados de libertad y 4 dirigidas a mujeres privadas de libertad. Seguidamente, se registraron 17 jornadas destinadas a realizar pruebas psicosociales y solo 13 jornadas destinadas a inspeccionar centros carcelarios. Entonces, además vemos como estas jornadas no se extienden a más de 2 días, por lo cual resultaría humanamente imposible o creíble, pues, que se pudiera entender el total de la población reclusa o que esto fuese, pues, exclusivamente necesario para salvaguardar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, porque no se trata de jornadas de salud, se trata de que exista un médico de planta, no se trata de jornadas jurídicas, se trata de que se respeten en la totalidad las garantías y protecciones judiciales de las personas privadas de libertad, y así sucesivamente. Seguidamente, en la próxima lámina, nos podemos dar cuenta que todo en las cárceles venezolanas tiene un precio. Es decir, la sobrevivencia y las continuas violaciones de derechos humanos ante la mirada omisiva del Estado ha devastado el bolsillo no solo de las personas privadas de libertad, sino de sus familiares, quienes abogan porque su ser querido pues se mantenga con vida o sobreviva pues esta crisis del sistema penitenciario venezolano. De manera que eh, vemos cómo temas como los alimentos tienen un costo monetario, una arepa rellena tiene el valor de $1 aproximadamente, un plato de comida entre $5 y $10, el agua potable tiene un valor por cisterna entre $30 y $50, 1 o 2 tubos de agua tiene el valor entre $2 o $5, medicamentos básicos asociados para dolores de cabeza, dolores de estómago o antigripales solo por pastilla tiene el valor de $1, así como se ha documentado también que los traslados a tribunales pues oscilan entre $10 y $100 dependiendo del caso. Asimismo, para el ingreso de paquetería se ha documentado pues esta situación irregular en torno a la exigencia de sumas monetarias, donde se le dice al familiar que para poder ingresar alimentos, productos básicos y en general pues en seres que necesite para el cuidado su ser querido, se les cobra aproximadamente $10. Incluso el tema del el acceso a la luz solar, la salida al patio para poder llevar sol
tiene un costo dentro de las cárceles. Nuestra organización ha registrado que esto se cobra entre $1 y $4 aproximadamente. Asimismo, vemos como la corrupción también se extiende al tema de las visitas carcelarias, donde esto va a variar si se tratan de visitas conyugales o de niños, niñas y adolescentes. Y aproximadamente se oscila entre $20 y $50. Asimismo, hemos registrado que hay una exigencia de una causa mensual e incluso semanal que va entre $10 y $20 por persona privada de libertad. Entonces aquí vemos, además es importante mencionar que pues estos precios son solo un estimado y que pueden aumentar o disminuir dependiendo del centro carcelario. Entonces vemos que para sobrevivir las personas privadas de libertad y sus familiares en específico pagan cuotas monetarias para acceder a servicios básicos que son derechos, no son beneficios, como hemos comentado y sostenido con anterioridad. Por último, me gustaría recalcar que con respecto a los planes desarrollados por el Ministerio Penitenciario, que resultaría entonces poco creíble que en un solo día de jornadas desplegadas para atender a la población reclusa de un determinado estado de Venezuela, se pueda abarcar e identificar de manera eficiente y eficaz la problemática que atañe en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de situación jurídica. Porque ¿cuántas personas se necesitarían entonces para atender en 1 o 2 días, que es lo que duran las jornadas, a aproximadamente 1.100 personas privadas de libertad? Entonces, a simple vista, esto resulta completamente ineficiente y es así porque no resuelve, sino que agrava el problema de fondo que se presenta en el sistema penitenciario venezolano. Esta es mi intervención. Seguimos entonces con los principales problemas que afectan entonces a la población reclusa femenina en las cárceles de Venezuela, en los centros de reclusión de Venezuela. Adelante. Gracias, Alma. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la población reclusa femenina en el país. Lo cierto es que las mujeres privadas de libertad es un tema que merece especial atención en el marco de su protección y seguridad. Vemos que para el año 2023 se registró un total de 2.543 mujeres privadas de libertad, en una capacidad instalada de 2.734 plazas. Estas plazas están distribuidas en una única cárcel para mujeres, que es el INOF, y en 16 anexos femeninos que fueron construidos de forma improvisados y que están adosados en las cárceles masculinas. Lo cierto es que esta relación entre mujeres privadas de libertad y capacidad instalada nos arroja un hacinamiento de riesgo alto del 107.51%. Así, vemos que a pesar de que ha disminuido la cantidad de mujeres en prisión, lo cierto es que el porcentaje con respecto a la población masculina ha aumentado desde el año 2020. Tenemos que destacar, como podrán revisar en la medida que lean el informe realizado por nuestra organización, que las condiciones en las que se encuentran las mujeres privadas de libertad son realmente preocupantes, puesto que se encuentran en una situación desprovista de protección, desprovistas de un trato digno, desprovistas de una separación de categoría y con condiciones de reclusión precarias e improvisadas, en las que se manifiestan, por ejemplo, el aislamiento, la privación de una alimentación balanceada, escasa ventilación y una atención médica que solo es autorizada cuando las situaciones ya son completamente críticas y no se puede salvar a la interna. A esto le debemos sumar también la falta de atención a las madres en periodo de lactancia y la situación de los niños y niñas que viven con ellas en prisión. Esto únicamente para el caso particular del INOF, que como les comento es la única cárcel diseñada para albergar a mujeres atendiendo a sus necesidades, incluyendo el embarazo, la lactancia y el posparto. De igual forma, un riesgo o más bien una situación que nos causa gran preocupación es lo que tiene que ver con la violencia sexual que sufren las mujeres en prisión, especialmente en los anexos femeninos. En este sentido, hemos señalado con anterioridad que las mujeres, a fin de conseguir algún derecho básico que debe ser garantizado por el Estado, como lo es la alimentación, el acceso al agua o las visitas penitenciarias,
se someten a tener relaciones sexuales con los custodios. También para el año 2023 registramos que estos derechos básicos son otorgados como si fueran un privilegio o como si fueran un premio por parte de la administración de las cárceles o de los centros de detención preventiva, cuando las mujeres realizan tareas relacionadas, por ejemplo, con el aseo o con la limpieza de la cárcel. Por otro lado, tenemos lo referido a las personas privadas de libertad por motivos políticos. Para el año 2023, Foro Penal señaló que hubo un total de 257 detenidos por estas razones. La organización Justicia, Encuentro y Perdón, hasta junio de 2024, reseñó que había 318 presos políticos y al desagregar las cifras correspondientes al año 2023, vemos que el año cerró con un total de 288 presos políticos. Es importante destacar que para estas personas que se encuentran detenidas por causas políticas, estos padecimientos intramuros que hemos venido denunciando a lo largo de esta presentación se agudizan y están marcados por un ensañamiento que eleva las preexistentes y deplorables condiciones en las que se encuentran, con repercusiones graves para el deterioro progresivo de su salud y el de su propia vida. Así también, estas situaciones afectan en gran medida a los familiares que, como sostenemos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, también sufren y se preocupan por la situación de las personas privadas de libertad en las cárceles. Así, para el 2023, en el OVP se reportó un total de 14 huelgas de hambre realizadas por presos políticos, 2 de ellas en celdas del DIGESIN, 2 en Ramo Verde, 13 por militares y 1 por un ciudadano estadounidense. De igual forma, en agosto de ese año, recibimos información que en la cárcel de Yare se encontraba un grupo de presos políticos en el módulo 4, quienes fueron aislados por más de 9 horas en una celda de 2 por 2 metros, sin acceso a agua potable, agua para el aseo, comida, baño y completamente incomunicados. Indudablemente, este hecho puede constituir un acto de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. Y se dio luego de que estas personas denunciaran sobre la presunta vacuna o la presunta extorsión a la que eran sometidos por la directiva del penal, quienes solicitaban entre 10 y 30 dólares para no permitir el acceso de los presos sociales hacia el módulo 4 en el que se encontraban. En todo caso, nuevamente es importante destacar que estas personas sufren un ensañamiento especial por parte de la directiva de los penales, pero que nuevamente sufren de las mismas condiciones infrahumanas de reclusión. Así, tienen déficit alimenticio, tienen dificultad o más bien se les imposibilita acceder al agua potable y también sufren de estos, como les comento, vacunas o actos de corrupción por parte de la directiva. Ahora bien, con respecto a las incidencias registradas en las cárceles para el 2023, vemos que hubo un total de 61 fallecidos, de los cuales 31 de ellos fueron asociados por condiciones de salud y 30 por muertes violentas o presuntos suicidios. De igual forma, se registraron un total de 25 heridos. Al analizar los 3 estados del país que registraron muertes en el año 2023, vemos que el estado Aragua y Lara se posicionan o comparten el primer lugar con el 26.2% de las muertes y el estado Carabobo el segundo lugar con un total de 19.7% de fallecimientos. Vemos que en comparación con el año 2022, en este año 2023 hubo un descenso del 19.74% de las muertes ocurridas, pero a su vez hubo un aumento del 47.6% de las personas privadas de libertad heridas en las cárceles, subiendo de 17 para el año 2022 a 25 en el año 2023. Con respecto a otras incidencias como motines, fugas y huelgas de hambre, tenemos que para el año 2023 hubo un total de 3 huelgas de hambre en la cual participaron aproximadamente 43 reclusos, 4 motines y un total de 533 fugas. Desde el OVP llevamos un registro de la cantidad de personas heridas y fallecidas desde el año, de las personas privadas de libertad heridas y fallecidas desde el año 1999
hasta el año actual. Entonces tenemos que el total de privados de libertad heridos en las cárceles es, desde el 99 hasta la fecha, de 17.918. De fallecidos, el total es de 7.929 para tener una cifra global de víctimas de 25.847 personas privadas de libertad. Ahora, con respecto a las incidencias registradas en los calabozos policiales para el año 2023, tenemos un total de 36 fallecidos, de los cuales 25 fueron asociados por motivos de salud, y lo que nos deja a 11 personas fallecidas o por causas violentas o por suicidios, que comentó anteriormente Selena, perdón. Es un total de 9 personas fallecidas por presuntos suicidios en los calabozos policiales. Adicionalmente, se registra un total de 78 heridos en estos calabozos, y esto se debe ya lo veremos más adelante, a la gran cantidad de motines que se registraron en los centros de detención preventiva del país. Así como les comentaba, para el año 2023, en lo que respecta a huelgas de hambre, motines y fugas, vemos que para el año del informe que estamos presentando hubo un total de 5 huelgas de hambre en la que participaron aproximadamente 581 reclusos de estos centros de detención preventiva, 14 motines y 104 fugas. Vemos un incremento excesivo en comparación con el año 2022 en lo que respecta por lo menos a motines y fugas. Ahora procedemos a hablar un poco sobre las cárceles venezolanas bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Gloria. Gracias, buenos días. Desde el año 2006, determinadas cárceles de Venezuela están bajo medidas provisionales dictadas por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estas medidas son acordadas en caso de extrema gravedad y urgencia y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. En nuestro país, en total se han otorgado 9 medidas provisionales a establecimientos penitenciarios, de las cuales 7 son representadas por el OVP. Pero ¿cuáles son estas cárceles? Tenemos el Internado Judicial de Monagas, La Pica, el Centro Penitenciario Región Capital Yare 1 y Yare 2, el Centro Penitenciario de la Región Occidental, Cárcel de Uribana, el Internado Judicial Región Capital Rodeo 1 y Rodeo 2, el Centro Penitenciario de Aragua, Cárcel de Tocorón, el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, Vista Hermosa, y el Centro Penitenciario de la Región Andina Z. En el capítulo 9 del informe, titulado 18 años de las medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, el Estado venezolano permanece sin políticas ni mecanismos de protección hacia los beneficiarios, brindamos una actualización en cuanto a población y capacidad, incidencias, condiciones de reclusión y algunos hechos relevantes. Como se observa en el gráfico ubicado a mano derecha, estas cárceles, teniendo una capacidad instalada total de 6.300 plazas, en 2023 albergaron a 6.937 personas, que viene siendo el 23% de la población penal venezolana. Otro comentario a destacar, y a su vez empleándose para hacer un llamado al Estado, es que en la lista de cárceles con medidas provisionales figuran 3 de los 7 penales intervenidos en 2023: La Pica, Tocorón y Vista Hermosa. Actualmente estos centros penitenciarios están desalojados, aún con la promesa de reestructuración. Sin embargo, como ya ha sido referido por la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, estas medidas de protección persiguen a la población a pesar de que hubiesen sido trasladadas a otros reclusorios. Por tanto, instamos al cumplimiento de tales medidas, en su mayoría acordadas en virtud de una violencia desenfrenada y elevadas cifras de heridos y fallecidos. La siguiente, por favor. El derecho al voto de las personas privadas de libertad. Este es un tema que no abordamos en el informe anual 2023. Sin embargo, considerando que este domingo se celebrarán las elecciones presidenciales y para fortalecer nuestra solicitud de que se asegure el derecho al voto de la población penal habilitada para tales fines, quisimos hacer una pequeña referencia. ¿Qué establece la Constitución? ¿Quiénes pueden ser electores? La Constitución establece 3 requisitos: ser venezolano, haber cumplido 18 años y no estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política. Para entender el alcance de la inhabilitación política, tenemos que dirigirnos al Código Penal.
El artículo 24 del Código Penal establece que no puede imponerse como una pena principal, sino como una pena accesoria a la de presidio o prisión, produciéndose como efecto, y en el caso que nos ocupa, el goce del derecho activo y pasivo del sufragio. Esto se traduce a que las personas privadas de libertad en condición jurídica de procesados pueden ejercer su derecho al voto, mientras que aquellos condenados sobre los que verse recaiga una sentencia condenatoria que contemple la pena accesoria de inhabilitación política, pues son los verdaderamente inhabilitados. Bajo tales consideraciones, en el año 2023 registramos 19.217 personas procesadas, lo que nos ofrece una perspectiva un poco más clara pues de los privados de libertad que podrían ejercer este derecho humano. Adelante. Como información relevante, y ya esto de manera extraoficial, conocimos que solo se habilitarán 21 centros de votación en penales y uno en un recinto de destacamento de trabajo, para un total de 22, pero que de estos 22 solamente en 15 hay personas privadas de libertad. Es decir, mayormente serán habilitados para la comunidad y el derecho al voto, pues, espero equivocarme, pero parece continuar engrosando la mora del Estado con la población penal venezolana. Los que aparecen con el puntito amarillo son las cárceles, los recintos donde hay personas privadas de libertad, y pues ahí se puede observar esta diferencia que incluso, no sé si llamarla incluso discriminatoria, porque no hay manera de que se pueda pues garantizar el derecho al voto de todas las personas habilitadas para ejercerlo bajo estas circunstancias. Aún más, el estado Zulia, si, por mencionarlo, no figura en la lista de penales o pues, habilitados, y, o sea, no se garantizaría de por sí acaso que las personas privadas de libertad habilitadas para votar puedan ejercer el derecho al sufragio en el Zulia. Desde la OVP aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a que se garantice este derecho humano y constitucional, pues así lo contempla nuestra Carta Magna, tanto en su capítulo 4 de los derechos políticos como en el artículo 272. El artículo 272 es la columna vertebral del sistema penitenciario venezolano, al establecer que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Siguiente. Para finalizar, compartimos algunas recomendaciones dirigidas especialmente al Estado. Sin embargo, también los invitamos a leer las 19 recomendaciones que figuran en nuestro informe anual. Número 1. Exhortamos al cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Constitución Nacional y sus principios rectores. Esencialmente que los establecimientos penitenciarios se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización, y que funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias. 2. Garantizar el derecho a la salud mental de la población privada de libertad y dar una atención integral. Asimismo, es necesario fortalecer su estado emocional severamente golpeado por la prisionalización. Siguiente. Garantizar una alimentación sana y balanceada, atendiendo la ingesta calórica establecida por la Organización Mundial de la Salud, de 2.000 a 2.500 kilocalorías por día para los hombres y 1.500 a 2.000 kilocalorías por día para las mujeres. Dar cumplimiento a las garantías judiciales, combatir la corrupción desatada en los centros penitenciarios, y especialmente para concluir, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional solicitando la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, especialmente en lo conducente a la regulación de las fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, y extendemos nuestra solicitud a que también se impulse y se materialice una reforma del Código Orgánico Penitenciario, considerando los aspectos inconstitucionales contentivos en su articulado. Sobre estos últimos dos puntos, en el informe van a poder encontrar una serie de comentarios acerca de estos dos cuerpos normativos, que vale la pena leer porque son cuestiones que atentan contra la ley, atentan contra el espíritu que el constituyente estableció en 1999 con ese preciado y moderno artículo 272, que de aplicarse verdaderamente
cambiaría la realidad intramuros de los más de 20.000 personas privadas de libertad que permanecen tras las rejas en Venezuela. Muchas gracias y para concluir cedo la palabra al doctor Humberto. Bueno, muchas gracias, Gloria, y felicito también a Salma y a Selena por su excelente exposición de lo que tiene que ver con este informe. Como verán, este es un informe totalmente completo, no solamente de cómo lo venimos haciendo durante muchos años, sino también de que en el marco de los 13 años del Ministerio Penitenciario, volvemos a repetir, como se dice, la historia que con todas las herramientas en la mano, lamentablemente, el que sigue en una situación de desamparo y vulnerabilidad, teniendo por lo menos la figura que le debe garantizar su, su atención integral, no se ve en ningún momento. Y por eso nuestro llamado en las recomendaciones y de simplemente hablar con la verdad de lo que siempre recogemos con todas las visitas que realizamos y de las entrevistas que por lo menos siempre tenemos con familiares y personas que han estado en prisión. El problema aquí no es solamente de los presos políticos. El problema aquí es de todas las personas privadas de libertad, porque están en una condición que no lo establece ningún ordenamiento jurídico y que lamentablemente sufren una situación de que es el Estado quien la debe garantizar, teniendo todas las figuras que deben velar por ello. Por lo tanto, le doy las gracias a todas las personas presentes que estuvieron en la presentación de este informe. Y bueno, nada, comencemos con las preguntas si quieren, si tienen. ¿Hay preguntas, Selena? Sí, por acá hay una pregunta. Dicen que si se... Ya un momentico. Ajá. Ok. Desde el Estado Mérida, gracias por la información presentada. Queríamos conocer si tienen mayor información sobre los traslados postpenitenciarios. Bueno, la pregunta es ¿hacia dónde? Dice si tenemos mayor información, fue la pregunta. Pero sí, efectivamente tenemos un informe publicado del Observatorio Venezolano de Prisiones que pues explica a profundidad el tema de las intervenciones carcelarias y el tema de los traslados ejecutados. Incluso se lo podemos enviar si deja alguna dirección, que sí, pero por lo menos la pregunta es con las intervenciones que se realizaron, si las tenemos. Y nos manda un email y se los enviamos. Ok. Otra de las preguntas, o más que todo, pues una solicitud es cómo pudiera definir el 2023 en 3 palabras.
en materia carcelaria? Un desastre total. ¿Si hay alguna diferencia con respecto a los años anteriores significativa? Sí, claro. Yo creo que de todos los años anteriores ninguno se había atrevido a desalojar 7 establecimientos carcelarios, trasladar 8.200 personas de su lugar de reclusión, donde están sus jueces naturales, donde está su familia, donde están todo lo que rodea a un interno en el sistema. Y yo creo que esa es una de la mayor relevancia. O sea, un atrevimiento que nosotros lo dijimos al principio y los resultados se están viendo hasta los actuales momentos. O sea, un militar, y esto va con Remigio Ceballos, un militar no sabe nada de cárcel. O sea, tener el atrevimiento y de la exministra Celsa Bautista, un militar no tiene la capacidad de ni la formación para, para saber las consecuencias del cierre de 7 establecimientos y del traslado de 8.000 personas, cómo paraliza el sistema de justicia, cómo afecta a los familiares, cómo afecta el estado emocional del interno. Imagínese un muchacho que por lo menos, le pongo un ejemplo, un muchacho que por lo menos de La Pica en el estado Monagas lo trasladan a Tocuyito. Y ese muchacho, 18 años, un delito menor, y de la noche a la mañana se lo llevan y no ve más a la familia. ¿Quién paga ese daño? No, es que el muchacho cometió un delito, pero ese muchacho que cometió un delito es un sujeto de derecho. Y tú no puedes hacer lo que te da la gana con una persona. Entonces, hasta que nosotros no tengamos la capacidad de ver de que las personas privadas de libertad son personas y que tienen derechos y que se le deben respetar, yo no estoy diciendo de que se le dé privilegio. Privilegio es una cosa muy diferente al respeto que merece una persona. La persona que cometió un delito debe pagar su delito, pero las reglas son claras, las establecidas. La atención, se le debe brindar educación, se le debe brindar trabajo, se le debe brindar cultura, deporte, para que por lo menos su tiempo en reclusión se convierta en una herramienta para erradicar la situación que lo llevó a la cárcel y salga a la calle como un hombre para producir para su familia, para desarrollarse en sociedad. Y hasta que nosotros no tengamos la capacidad de ver esa situación, nosotros vamos a seguir dando pena en el sistema internacional de los derechos humanos y en materia penitenciaria. Es triste cuando va uno a un congreso internacional o a un encuentro internacional y a uno le digan, yo conozco a tu país por 2 cosas. Uno, porque tiene mujeres bonitas y otro, porque queman a los presos. Y eso es triste que te lo digan. Y eso ha pasado en nuestro país. Entonces, no hay responsable hasta los actuales momentos. Ustedes no se acuerdan de lo que pasó en la Penitenciaría General de Venezuela, que descubrieron una fosa de 15 cadáveres y ni siquiera dieron los resultados de quiénes son esos 15 cadáveres, ni siquiera de quiénes son los responsables. Ese es el país que nosotros tenemos, de autoridades totalmente irresponsables en lo que tiene que ver con la vida de una persona en prisión. Y hablan del preso en un sentido de, de que les dé lástima.
Otra de las preguntas que tenemos por acá dice, tuve un error de conexión y no pude escuchar bien la parte sobre elecciones presidenciales. ¿Podrían hacer un resumen de lo que comentaron, por favor? Gracias. Bueno, Gloria, dale ese resumen. Sí, bueno, comentamos que extraoficialmente conocimos que solamente se habilitaran 21 centros de votación en penales y uno en un recinto de destacamento de trabajo. Es decir, hablamos de 22 establecimientos, pero hay que considerar que de estos 22 solamente hay en 15 hay personas privadas de libertad. Es decir, este número no tiene por qué abrumarnos ni interpretarse como que se va a garantizar plenamente el derecho al voto de las personas privadas de libertad, pues estos fueron habilitados más que todo para que sea la comunidad la que pueda ir y ejercer el derecho al sufragio. No hay información oficial realmente, de hecho en la página del CNE no vamos a encontrar cuáles son estos establecimientos habilitados, toda la información que se maneja es extraoficial. Por ahora no tenemos más preguntas. Bueno, nos resta simplemente agradecer altamente la atención, la presencia, la presencia de los medios, la presencia de amigos, de amigas, de familiares que estuvieron presentes y agradecer altamente al equipo que me acompaña en las investigaciones en el tema penitenciario y en el informe presentado. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias y bueno, los invitamos a revisar el informe anual a través del link que está yo creo que lo compartimos en el chat del evento y bueno, espero que puedan revisarlo y tener sus propias conclusiones de lo presentado. Muchísimas gracias. Hasta luego.